Nunca imaginé que un pedido a domicilio cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Carmen, tengo 58 años y vivo en un pequeño pueblo llamado La Alberca, en Salamanca. Siempre he sido una mujer práctica, de esas que prefieren cocinar en casa antes que gastar dinero en comida a domicilio. Para mí, pedir comida era un capricho de los jóvenes, una forma de pereza que nunca entendí. En mi generación, la gente cocinaba, y punto. Así se lo decía a mi amiga Teresa cuando hablábamos por teléfono o nos veíamos para tomar café. Pero aquel día, todo salió mal desde temprano. La calefacción no funcionaba, el agua caliente se fue a media mañana, y para colmo, en la carnicería no quedaba nada decente para preparar. Por si fuera poco, la vecina del cuarto, Clara, quedó atrapada en el ascensor y gritaba tan fuerte que me dolía la cabeza. Cuando miré mi nevera vacía por enésima vez, algo dentro de mí hizo clic. Bueno, ¿y qué? Hoy voy a pedir comida a domicilio, por una vez, pensé, casi sin creerlo. Descargué la aplicación en el móvil, que me costó un rato entender, y al final elegí el primer plato que apareció, pollo con verduras. Pulsé hacer pedido y murmuré, seguro que llegará un chaval con auriculares, me dejará el paquete y se irá corriendo. No sabía que ese pedido iba a cambiarlo todo. Unos 40 minutos después, alguien llamó a la puerta. Abrí y me quedé paralizada. Allí estaba un joven de unos 27 años, alto, con el pelo bien peinado y una sonrisa tranquila. Buenas tardes, su pedido, dijo con voz amable mientras me tendía la bolsa. Lo tomé sin pensar. Gracias, que tenga una buena tarde, señora, añadió. Me entrecerré los ojos. ¿Cómo sabía mi nombre? Él señaló la pantalla del móvil donde aparecía claramente, Carmen López. Ah, claro, dije, todavía sorprendida por su cortesía. Si algo no va bien, llame al servicio de atención, añadió mientras se disponía a marcharse. De repente, le pregunté, ¿cómo te llamas? El joven se detuvo, levantó una ceja y contestó, soy Álvaro. Cerré la puerta y me senté en la mesa, todavía en shock, sin recordar ni siquiera mi cena. Qué chico tan extraño, murmuré mientras abría el recipiente. Ahora los jóvenes ya no son como antes, y esa sonrisa suya se me quedó pegada en la cabeza. No entendía por qué pensaba en ese repartidor. Era solo un chico educado y ordenado, con una sonrisa agradable. ¿Y qué? Probé el pollo y fruncí el ceño. Ni siquiera saben cocinar. Cerré el tupper con irritación y lo guardé en la nevera. Pero, sin saber por qué, al minuto abrí la aplicación otra vez y miré el historial de pedidos. Álvaro. Observé su nombre pensativa y, para mi sorpresa, pulsé repetir pedido. Al día siguiente, el timbre volvió a sonar cerca de las 9 de la noche. Abrí la puerta con una mezcla de curiosidad y cierto nerviosismo, y allí estaba Álvaro otra vez, con la misma sonrisa tranquila y esa mirada que parecía leerme sin decir palabra. Buenas tardes, otra vez yo, dijo con un guiño. No pude evitar sonreír a mi vez. ¿Otra coincidencia?, pregunté, intentando que mi tono sonara casual. Él inclinó ligeramente la cabeza y respondió con una sonrisa contenida. Parece que sí, pero quizás solo es el destino. Tomé la bolsa con la comida, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, pregunté impulsivamente, ¿siempre eres tan amable con los clientes? Él levantó una ceja y contestó, siempre. Me encogí de hombros, sintiendo como si ese simple gesto dijera más de lo que yo misma podía articular. Últimamente es difícil encontrar gente así, añadí. Él sonrió, y fue como si una chispa invisible nos uniera en ese instante. Quizás simplemente no has tenido suerte antes, dijo con calma. Esa noche, por primera vez, no dejé la comida en la nevera sin probarla. Me senté en la mesa y comí despacio, disfrutando más de la compañía invisible que de la cena en sí. Lo más extraño fue que, sin darme cuenta, esperaba con ansias el día siguiente y la llamada del timbre. Al tercer día, cuando abrí la puerta y vi a Álvaro de nuevo, mi sonrisa fue sincera y sin reservas. Entonces, otra vez coincidencia, le pregunté con un brillo en los ojos. Él ladeó la cabeza, como si le gustara el juego, y respondió con una sonrisa misteriosa. ¿Tú qué crees? Lo miré fijamente,
como intentando descubrir cuál era la verdad detrás de esas palabras. Supongo que viste que era mi pedido y decidiste venir tú a entregarlo. Y tú, Carmen, repites el pedido a propósito, replicó con una sonrisa pícara. Ambos nos quedamos en silencio por un momento, y de repente comenzamos a reírnos al unísono, como si compartiéramos un secreto que nadie más sabía. Nunca imaginé que estaría esperando la visita de un repartidor como si fuera una adolescente nerviosa antes de su primera cita. Sin embargo, ahí estaba, repitiendo el mismo ritual, abrir la aplicación y pulsar repetir pedido, con el corazón latiendo de una forma que hacía mucho no sentía. Me sentía atrapada en una mezcla de emociones que no lograba entender. ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Por qué un joven repartidor, mucho más joven que yo, despertaba algo tan extraño en mi interior? Intenté razonarlo, decirme que era absurdo, que a mi edad no debía sentirme así, pero la verdad era que esperaba su llegada con una mezcla de miedo y anticipación que no sabía cómo manejar. Aquella mañana, mientras preparaba el café, no podía dejar de pensar en Álvaro y en cómo, sin darme cuenta, había comenzado a ocupar un lugar en mis pensamientos. Recuerdo que solía decirle a Teresa que eso de pedir comida a domicilio era solo una moda pasajera, un capricho de los jóvenes que no entendía. Pero ahora, sin saber cómo, yo era una de esas personas que esperaban con ansias la llegada de un repartidor. Todo comenzó a encajar cuando reflexioné sobre lo que había ocurrido esos días. La falta de agua caliente, la vecina atrapada en el ascensor, la carne mala en la carnicería, todo había conspirado para que me rindiera y decidiera probar algo nuevo. Fue como si el universo me estuviera empujando a romper con mis viejos hábitos. Pero no fue solo eso. También estaba el misterio de Álvaro, ese joven amable y educado, con una sonrisa que parecía guardar secretos. Cuando lo vi por primera vez en la puerta, con su camisa azul claro y esos ojos que parecían mirar más allá de mí, algo en mi corazón se removió. No era solo la cortesía o la educación, era como si él me viera realmente, no como a una mujer mayor, sino como a alguien digno de atención y afecto. Esa noche, después de cenar, abrí el móvil y miré la aplicación con una mezcla de nervios y curiosidad. Vi el nombre Álvaro en el historial de pedidos y, sin pensarlo mucho, pulsé repetir pedido de nuevo. Mi corazón latió con fuerza, y me pregunté qué estaba haciendo. ¿Por qué insistía en este juego que parecía tan absurdo? Pensé en Teresa y en cómo ella seguramente se reiría si supiera que yo, Carmen, una mujer de 58 años, estaba esperando la llegada de un repartidor como si fuera una adolescente. Pero también sabía que ella me entendería, porque a veces la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos. Así fue como, sin darme cuenta, me encontraba atrapada en una historia que ni yo misma podía controlar. Y aunque intentaba negarlo, algo en mí deseaba que Álvaro volviera. No solo por la comida, sino por la chispa que él había encendido en mi rutina gris y monótona. Esa noche, mientras la casa se llenaba del silencio típico de la alberca, me senté junto a la ventana y miré las estrellas, preguntándome qué sería de ese encuentro inesperado. ¿Sería solo una coincidencia o el comienzo de algo más? No podía saberlo, pero algo en mi interior me decía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La siguiente tarde, cuando sonó el timbre, mi corazón se aceleró antes de que pudiera reaccionar. Abrí la puerta y allí estaba Álvaro, tan sereno como siempre, con su camiseta blanca y jeans oscuros, sosteniendo la bolsa del pedido con una mezcla de profesionalismo y una sonrisa que parecía guardar complicidad. Buenas tardes, Carmen, dijo con esa voz suave y segura que ya empezaba a resultarme familiar. Tomé la bolsa con una mano temblorosa, como si no quisiera romper ese instante. Sin embargo, esta vez no me limité a cerrar la puerta y dejarlo ir. Sentí una necesidad inesperada de prolongar ese momento, así que le pregunté sin pensar demasiado, ¿qué haces trabajando en este servicio de reparto? Álvaro se detuvo un segundo, como si la pregunta lo sorprendiera, y luego respondió con sinceridad, estudio diseño gráfico. Esto es solo un trabajo para mantenerme mientras termino la carrera. Mientras me hablaba, observaba sus ojos claros, atentos, y la manera en que se movía con naturalidad y seguridad, tan diferente a los jóvenes que yo solía conocer. Hablar con él era fácil, como si dejara caer capas de distancia entre nosotros. Por un momento, olvidé la diferencia de edad que nos separaba, y solo sentí que estaba frente a alguien auténtico y cercano. Sin darme cuenta,
invité a Álvaro a entrar a casa para tomar un café. Él dudó un instante, pero luego aceptó con una sonrisa que me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Entramos a la cocina, y mientras preparaba las tazas, lo observaba con atención. Llevaba unas deportivas blancas limpias, un reloj sencillo en la muñeca y un collar discreto que apenas se veía bajo la camiseta. Nos sentamos a la mesa y comenzamos a charlar. Me contó de sus sueños de convertirse en diseñador de interiores, de cómo quería crear espacios que transmitieran emociones. Escucharlo hablar con pasión y sinceridad me hizo recordar que, a pesar de la diferencia de edad, compartíamos algo más profundo, el anhelo de encontrar sentido y belleza en la vida. El café se enfrió entre nuestras manos, pero ninguno de los dos parecía tener prisa por romper ese silencio cómodo que se había instalado. La cocina de mi casa, con la luz tenue del atardecer entrando por la ventana, parecía el escenario perfecto para ese encuentro inesperado. Entonces, Álvaro me miró directamente a los ojos y preguntó con suavidad, ¿te sientes cómoda conmigo, Carmen? Su voz era tan cercana que sentí un nudo en la garganta. Quise responder algo lógico, algo que justificara esta extraña mezcla de emociones, pero solo pude asentir, sintiendo que ese simple gesto decía más de lo que las palabras podrían expresar. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva, como si algo en mí despertara después de años de rutina y soledad. Y aunque la diferencia de edad y las dudas me rondaban la mente, no podía negar que quería seguir explorando ese inesperado vínculo que se había formado entre nosotros. Mientras la tarde avanzaba, sentada frente a Álvaro, sentí como una mezcla de emociones me invadía, desde la sorpresa hasta una inquietante curiosidad. Él hablaba con esa naturalidad y calma que parecía derribar cualquier barrera entre nosotros. Su sonrisa, esa que no era ni demasiado juvenil ni forzada, me atrapaba sin que pudiera evitarlo. Vestía una camisa de lino azul celeste que le daba un aire fresco y relajado, y sus manos, que sostenían la taza de café, tenían una firmeza y delicadeza a la vez que me resultaban inesperadas. La conversación fluyó con una facilidad que me sorprendió. Me contó detalles de su vida en Salamanca, de sus amigos, de cómo se había mudado a la Alberca para estar más cerca de la universidad, sobre todo, de sus sueños relacionados con el diseño. Me habló de cómo quería transformar espacios grises en lugares llenos de luz y calidez, algo que resonó profundamente en mí, porque yo también había pasado años anhelando cambios en mi propia vida. Sin embargo, en medio de esa atmósfera agradable, una sombra de duda comenzó a colarse en mis pensamientos. ¿Qué hacía yo, una mujer de casi 60 años, sentada en mi cocina conversando con un joven que podría ser mi hijo? ¿Era esto simplemente una distracción, un capricho pasajero, o algo más? Álvaro, como si leyera mi incertidumbre, rompió el silencio con una pregunta que me dejó sin palabras. ¿Alguna vez has sentido que la vida te ofrece una segunda oportunidad para ser feliz, aunque creas que ya es demasiado tarde? Su mirada era intensa, pero gentil, y sentí que esas palabras iban directas a mi corazón. No supe qué responder al principio. Cerré los ojos por un momento, tratando de ordenar mis sentimientos. No lo sé, dije finalmente, con una voz que apenas reconocía. Durante mucho tiempo he vivido con miedo y con la sensación de que ciertas cosas ya no son para mí. Él asintió, y sin apartar la mirada, añadió, a veces, el miedo es solo una barrera que nos ponemos nosotros mismos. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era un silencio cargado de significado. Sentí que algo dentro de mí se movía, que esas palabras despertaban una parte dormida de mi alma. Álvaro no era solo un repartidor, ni un joven con una sonrisa amable. Era un espejo que reflejaba mis deseos más profundos, mis anhelos olvidados. La noche se acercaba y, sin darme cuenta, había pasado más tiempo del que esperaba con él. Cuando finalmente se levantó para irse, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Él se despidió con una mirada que prometía que aquello no era el final, sino apenas el comienzo de algo inesperado y sorprendente. Cerré la puerta tras él, y mientras me apoyaba en ella, supe que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás hubiera imaginado. Después de aquella noche, me quedé sentada en la oscuridad de la cocina, con el eco de nuestra conversación resonando en mi mente. No podía creer lo que había ocurrido, ni cómo un simple pedido de comida a domicilio había desencadenado en algo tan inesperado y poderoso. Mis pensamientos se arremolinaban, mezclando la incredulidad con una extraña emoción que no sabía cómo nombrar.
Me preguntaba una y otra vez cómo todo había llegado a ese punto. ¿Por qué me había abierto a Álvaro de esa manera? ¿Por qué sentía que podía confiar en un joven que apenas conocía? Y lo más desconcertante, ¿por qué, después de tantos años de vivir con cautela y miedo, ahora me encontraba deseando más, anhelando esa conexión que parecía desafiar las normas y las expectativas? Intenté imaginar cómo podría haber cambiado todo si hubiera tomado otra decisión. Tal vez si no hubiera pedido comida a domicilio ese día, si no me hubiera dejado llevar por la incertidumbre, nada de esto habría sucedido. Pero también pensé en lo absurdo que sería lamentarse por algo que, en realidad, había roto la monotonía de mi vida y me había hecho sentir viva nuevamente. Recordé cómo, al principio, me había resistido a la idea de pedir comida. Siempre había considerado que cocinar era un acto de amor y cuidado, y que depender de alguien para eso era una señal de debilidad o de moda pasajera. Sin embargo, ese pequeño acto de rendición me llevó a conocer a Álvaro, a abrir una puerta que creía cerrada para siempre. Pensé en la sonrisa de Álvaro, esa mezcla de sinceridad y misterio que parecía esconder algo más profundo. Me pregunté qué pensaría él de mí, si acaso veía en mí algo más que una clienta. ¿Sería solo una ilusión mía, o había entre nosotros una conexión real que desafiaba las convenciones y el miedo? Mientras me hundía en esos pensamientos, comprendí que esta historia no tenía una respuesta sencilla, ni un camino claro. Era un torbellino de emociones y contradicciones, una danza entre la razón y el corazón, entre el pasado y el presente. Pero había algo que sabía con certeza, ya nada sería igual. La rutina había sido rota, y en su lugar había quedado un espacio lleno de posibilidades, preguntas y, sobre todo, un deseo inesperado que me impulsaba a seguir adelante, a descubrir qué más podía traer esa relación tan improbable. Sin embargo, también sentía miedo. Miedo a lo desconocido, a lo que los demás pudieran pensar, a enfrentarme a mí misma y a mis propios prejuicios. Pero, a pesar de ese miedo, una voz interior me decía que valía la pena arriesgarse, que la vida, a mi edad, aún podía sorprenderme y regalarme momentos que creía reservados solo para los jóvenes. Así, con el corazón latiendo acelerado y la mente llena de dudas y esperanzas, me preparé para enfrentar lo que viniera. Porque sabía que, aunque el camino fuera incierto, ya había dado el primer paso hacia una historia que nadie habría esperado. Una historia que, sin saberlo, estaba a punto de transformarme por completo. Una semana después, todo parecía haber vuelto a la normalidad, o al menos eso quería convencerme. Pero la verdad era que cada vez que sonaba el timbre y veía a Álvaro en la puerta, una mezcla de alegría y nerviosismo me invadía. Esa noche en particular, el aire estaba más fresco de lo habitual, y yo llevaba un vestido sencillo pero elegante, de color borgoña, que me había comprado hacía tiempo para ocasiones especiales y que ahora, sin saber por qué, parecía perfecto para esa visita. Cuando abrí la puerta, Álvaro estaba allí, con su camisa blanca impecable y unos pantalones oscuros que realzaban su figura. Me saludó con la misma sonrisa tranquila, pero algo en su mirada había cambiado, había una intensidad que antes no había visto. «Buenas noches, Carmen», dijo mientras extendía la bolsa con la comida. Tomé el paquete, pero esta vez no me limité a un gracias automático. Lo miré directamente y, sin poder evitarlo, le pregunté, «¿Por qué siempre pareces tan misterioso? ¿Qué es lo que realmente quieres?». Él me miró fijamente, como si evaluara si debía responder. Luego, con una voz más baja y firme, me dijo, «No es solo un trabajo para mí, Carmen. Hay algo en ti que me atrae, algo que no entiendo del todo, pero que me hace querer estar cerca». Mi corazón dio un vuelco. ¿Era real lo que acababa de oír? Un chico más joven que yo, repartidor, estaba confesando algo así. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono de Álvaro sonó. Él miró la pantalla y frunció el ceño. «Disculpa, es la empresa. Tengo que irme». Pero no se movió. En ese instante, una figura apareció en el umbral de la calle. Era Clara, la vecina del cuarto, que llegó corriendo con el rostro pálido y respiración agitada. «Álvaro, espera, necesito hablar contigo urgentemente». Él se volvió hacia ella, visiblemente sorprendido. Lo que ocurrió después fue un torbellino. Clara le entregó un sobre pequeño y, en un susurro, le habló de algo que parecía sacado de una novela, una oferta inesperada, una oportunidad que podría cambiarlo todo,
pero también un secreto que involucraba a personas que ninguno de los dos conocíamos. Me quedé paralizada en la puerta, observando esa escena que parecía sacada de otra realidad. ¿Quién era esta mujer y qué tenía que ver con Álvaro? ¿Qué clase de secretos podía esconder el joven que hasta ahora solo había sido mi repartidor amable y educado? En ese momento, comprendí que la historia que había comenzado con un simple pedido de comida estaba tomando un giro mucho más oscuro y complejo. Algo grande, algo inesperado, estaba a punto de estallar, y yo estaba en medio, sin saber si estaba preparada para enfrentar lo que venía. Álvaro me lanzó una mirada rápida, llena de una mezcla de preocupación y determinación, antes de desaparecer calle abajo con Clara a su lado. Me quedé sola en el umbral, con la bolsa de comida todavía en la mano y 1.000.000 de preguntas que ardían en mi mente. La noche se volvió silenciosa de repente, pero mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Sabía que algo había cambiado para siempre. Y mientras cerraba la puerta, una sensación extraña me invadió. Esta historia apenas comenzaba, y nada volvería a ser igual. Pasaron las horas y la inquietud no me dejaba en paz. Cerré la puerta con cuidado y me senté en el sofá, sosteniendo la bolsa de comida sin fuerzas para abrirla. La imagen de Álvaro y Clara alejándose juntos, con ese aire de secreto y urgencia, giraba una y otra vez en mi cabeza. ¿Qué clase de problema podía ser tan grave como para alterar la calma de ese joven que hasta ahora parecía tan tranquilo y seguro? Al día siguiente, intenté concentrarme en mis tareas cotidianas, pero la sombra de aquella escena seguía acechando mis pensamientos. No pude resistir la tentación de abrir la aplicación para revisar su perfil, esperando encontrar alguna pista, algún detalle que me ayudara a entender mejor quién era Álvaro, más allá del repartidor amable y estudiante de diseño. Pero la aplicación solo mostraba lo habitual, nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando el timbre sonó esa tarde, mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta rápidamente y allí estaba Álvaro, con el ceño ligeramente fruncido y una expresión que no había visto antes, mezcla de cansancio y determinación. «Buenas tardes, Carmen», dijo con voz baja. No hubo la típica sonrisa cálida que me acostumbré a ver, esta vez era diferente, más seria. Le invité a pasar sin decir palabra, y él entró en silencio, dejando la bolsa en la mesa de la cocina. Me miró con ojos que parecían buscar algo en mí, como si quisiera medir si estaba preparada para lo que estaba a punto de contarme. Luego, con un suspiro, comenzó a hablar. «Hay cosas que no puedo contarte en la puerta, ni por mensajes», dijo. «Pero necesito que sepas que lo que ocurrió anoche no es solo un asunto personal mío. Está relacionado con algo más grande, algo que podría afectarnos a los dos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué podía ser tan grave? Me contó que Clara no era solo una vecina con mala suerte, sino que estaba involucrada en un asunto complicado que tenía que ver con la universidad, unas deudas y personas poco recomendables. Él, sin quererlo, se había visto arrastrado a esa situación por su amistad con ella. Me explicó que había recibido una oferta para alejarse de todo eso, un trabajo en otra ciudad, pero que no estaba seguro de qué hacer. Durante toda la conversación, la tensión en el aire era palpable. Yo, que había comenzado esta historia con la inocente intención de pedir comida, ahora me encontraba en medio de un drama que superaba cualquier novela que hubiera leído. Álvaro parecía cargar con un peso enorme sobre sus hombros, y yo sentía que, de alguna manera, también me involucraba en ese mundo desconocido y peligroso. Cuando terminó de hablar, nos miramos en silencio, conscientes de que algo había cambiado para siempre. La inocencia del primer encuentro se había desvanecido, y ahora estábamos atrapados en una red de secretos y decisiones difíciles. «Carmen», dijo finalmente, «no sé qué pasará, pero necesito que confíes en mí». Asentí, sin saber qué más decir. En ese momento, comprendí que esta historia, tan inesperada y compleja, apenas había comenzado. Y que yo estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, aunque el camino fuera incierto y peligroso. Nunca imaginé que un simple pedido de comida me arrastraría a un torbellino de secretos y emociones imposibles de controlar. La tensión entre Álvaro y yo se había convertido en un hilo invisible que nos unía y nos enfrentaba al mismo tiempo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de mi casa en la alberca, sentí que todo lo que conocía se desmoronaba. Álvaro estaba allí, sentado frente a mí, con ojos que reflejaban una mezcla de cansancio y determinación,
pero también de vulnerabilidad. Me contó detalles que nunca había esperado escuchar: las deudas ocultas de Clara, las amenazas veladas de personas que no dudaban en usar la violencia para conseguir lo que querían, y la oferta que él había recibido para abandonar todo y empezar de nuevo en otra ciudad. Pero lo más impactante fue cuando me confesó que no solo estaba en juego su futuro, sino también el mío, por haberme involucrado sin querer en esa historia. Mientras hablaba, sentí como la habitación se llenaba de una electricidad palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía que podía estallar en cualquier momento. Su voz temblaba ligeramente, y yo, a pesar del miedo que me invadía, no podía apartar la mirada. En ese instante, comprendí que no podía volver atrás. La rutina cómoda y segura que había tenido durante años se había roto de golpe, y yo estaba atrapada en una trama que parecía sacada de una película de suspense. Pero lo más sorprendente de todo fue la forma en que, en medio de ese caos, la conexión entre nosotros se intensificó. No era solo el miedo o la incertidumbre lo que nos unía, sino también una atracción inesperada, un deseo que desafiaba la lógica y el tiempo. Sus palabras resonaban en mi mente: Carmen, a veces la vida nos pone en situaciones que parecen imposibles, pero es en esos momentos cuando descubrimos quiénes somos realmente. Y yo sentía que, a pesar del peligro y la confusión, estaba dispuesta a descubrirlo, junto a él. El reloj avanzaba y la noche se hacía más oscura, pero en mi corazón se encendía una llama que no podía apagar. Sabía que lo que estaba por venir pondría a prueba todo lo que creía, y que quizás, para sobrevivir, tendría que arriesgarlo todo. Y así, en medio de la tormenta, nos miramos a los ojos, conscientes de que aquella historia había alcanzado su punto más álgido, y que el próximo paso definiría nuestro destino para siempre. Nunca pensé que el destino me llevaría a cruzar caminos con alguien tan diferente y a la vez tan cercano, y mucho menos que esa conexión pondría en jaque todo lo que creía seguro en mi vida. Aquella noche, mientras la lluvia seguía golpeando los cristales de mi ventana, sentí que el tiempo se detenía. Álvaro permanecía a mi lado, con esa mirada intensa que desarmaba todas mis defensas. El silencio entre nosotros era denso, cargado de palabras no dichas, de sentimientos reprimidos que luchaban por salir a la luz. Me encontraba atrapada entre el miedo y el deseo, entre la razón que me decía que aquella locura era imposible y el corazón que latía con fuerza, recordándome que aún podía sentir, soñar y arriesgar. Llevaba puesto un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante, que resaltaba mi figura y que, sin querer, me hacía sentir más viva que nunca. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de té, buscando en ese gesto una excusa para no dejar que los nervios me dominaran. Álvaro se acercó con cautela, como si temiera romper algo frágil. Sus dedos rozaron los míos por un instante, una caricia mínima pero cargada de significado. Carmen, susurró, sé que esto es complicado, que nadie entendería lo que estamos viviendo, pero no puedo negar lo que siento. Mi mente luchaba por procesar sus palabras, pero mi corazón ya había tomado una decisión silenciosa. Álvaro, respondí con voz temblorosa, yo tampoco puedo negarlo. Pero tenemos que ser cuidadosos, aunque a veces sienta que el mundo entero está en nuestra contra. Nos quedamos así, en un equilibrio precario entre la esperanza y el miedo, conscientes de que cada momento compartido podía ser el último antes de que todo cambiara para siempre. Entonces, justo cuando pensaba que la noche no podía volverse más intensa, sonó el timbre. 2 golpes secos y firmes que rompieron la magia del instante. Nos miramos con sorpresa y una sombra de inquietud cruzó sus ojos. ¿Quién será a estas horas?, murmuré, mientras me levantaba para abrir la puerta. Al otro lado, la oscuridad de la noche escondía una figura desconocida, pero en sus manos llevaba un sobre que parecía contener la llave para desvelar el misterio que nos había atrapado desde el principio. Con el corazón acelerado, tomé el sobre y lo abrí lentamente. Dentro, una nota que decía solo 3 palabras: no estás sola. Y en ese momento, supe que esta historia, que parecía haber llegado a su punto culminante, todavía tenía secretos por revelar. Que lo que habíamos vivido hasta ahora era solo el prólogo de algo mucho más grande y profundo. Con la mirada clavada en Álvaro, en ese instante supe que juntos tendríamos que enfrentar lo desconocido, sin importar lo que el futuro nos deparara. Porque en el fondo, a pesar de todo, estábamos dispuestos a luchar por lo que sentíamos. Y eso, en sí mismo, era un milagro que ninguna edad ni circunstancia podía borrar.